Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y gracias por darnos el privilegio de compartir este mensaje contigo. Ten fe y expectativa de lo que Dios va a hablar a tu vida en estos próximos minutos. Estaba recordando un cuento que siento que es tan relevante para este mensaje. Hace muchos años mi esposa me invita por primera vez a subir el Cerro del Ávila, ¿no? Y los que me conocen un poquito más, ¿no? Saben que yo le tengo pánico a las alturas, ¿no? No es que le tengo miedo, es que le tengo pánico. O sea, no es que me pongo nervioso, no es que, ay, bueno, voy a cerrarlo. No, le tengo pánico, ¿ok? Entonces, yo recuerdo, ¿verdad? Que cuando nos montamos en el teleférico, yo comencé a prepararme psicológicamente para el momento que estaba por vivir. Y yo comienzo a poner mi cabeza hacia abajo, yo no sé, Ivana me ve así como que está orando, ¿qué va a pasar? Y entonces yo estoy viendo hacia el piso. El piso de ese teleférico, recuerdo, no era transparente, pero los vidrios de al lado sí. Y entonces yo empiezo a ver el piso, ¿no? Y empieza a subir ese teleférico. Y cuando empezamos a agarrar cierta altura, me doy cuenta de que no se veía el horizonte. Estaba lleno de neblina. Y entonces yo lo único que veía era una bruma blanca frente a mí. Imagínense a alguien que tiene pánico a las alturas, que no vea nada a su alrededor, ¿no? Y entonces yo empiezo a ver y empieza mi mente, mi cuerpo a sudar. Y empiezo a sentir que se me están yendo los sentidos. Y yo no sé qué tan mal me veía en ese punto, ¿no? Yo no sé qué tan nervioso me veía, qué tan en pánico me veía, pero yo sabía que estaba en pánico. Y sabía que la gente alrededor se había dado cuenta, ¿no? Y entonces yo estoy ahí, y entonces como una transpiración, una cosa. Y de repente escucho que un niño dice, mamá, ¿qué le pasa a ese señor? Y en ese momento yo dije, es grave. Es grave. Literalmente la gente se ha dado cuenta de que le tengo pánico a las alturas, ¿no? Y van, ay, pero qué tanto, Naguará. Y yo, pero ¿acaso es algo que yo puedo controlar? Yo no puedo controlar mi pánico a las alturas. Entonces, cuando llegamos a la cima, ¿no? Yo recuerdo que mi cuerpo estaba deshecho totalmente. Mi estómago me dolía, tenía malestar. Y no fue un día, digamos que conforme todo lo planeado. Pero sí recuerdo esta imagen, ¿no? Cuando estábamos arriba, yo nunca había ido en ese momento, la primera vez que iba al Ávila, y cuando llego, me doy cuenta que se veían las nubes, y se veía como si estuviese en el cielo, aún sabiendo que estás en la tierra. Y me encantaba ese panorama, y me hace mucho clic con el mensaje del día de hoy, porque muchas veces uno puede pensar, ¿verdad?, que es imposible que el cielo esté en la tierra. Pero en ese ilustración, en ese momento, en ese lugar donde estábamos, yo pude experimentar un poco lo que se sentiría quizás estar en el cielo, a pesar de que estaba en la tierra. Y yo quiero compartirles hoy un mensaje que titulé de esta manera y que siento que puede llevarnos a disfrutar de un 2025 distinto a como han sido los últimos años de nuestra vida. Y hoy por primera vez voy a predicar un mensaje basado en el libro de Apocalipsis, así que agárrese, yo, no, mentira. La gente suele tenerle miedo a este libro en la Biblia, pero la verdad es que es un libro que tiene muy buenas noticias, así que hay que predicar de él más seguido. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 8. Y el título de este pasaje es La Nueva Jerusalén. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. El que escribe Apocalipsis es el apóstol Juan. Y él había recibido una visión del Espíritu Santo que le estaba diciendo, le estaba mostrando lo que iba a suceder en tiempo futuro. Y continúa el verso 2 y dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Yo anhelo ese estado, esa situación en mi entorno, ¿no? Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Qué frase tan dramática, ¿verdad? Es como una frase de película. Cuando ya pasa todo el caos, toda la destrucción, toda la cosa, el terremoto o el tsunami, o lo que sea la película catastrófica que estén viendo, alguien dice, ya todo terminó.
Y sigue Dios y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Y los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Ahora, cuando la gente lee Apocalipsis, generalmente se asusta. Porque hay un montón de imágenes, muchas de ellas simbólicas, que nos causan cierto miedo sobre lo que va a suceder en el fin de los tiempos. Y ciertamente, el fin de los tiempos, de acuerdo a la Biblia, será malo, pero solo para algunos. Será malo solo para un grupo, pero no para todos. Porque los que hemos puesto nuestra fe en Jesús y hemos perseverado en esta fe hasta el final, el Apocalipsis, lo que va a suceder en el fin de los tiempos es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Es el mejor momento que vamos a vivir, porque vamos a pasar el resto de nuestra eternidad en la presencia de Dios, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en un lugar donde no hay llanto, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay preocupación. ¿Cuántos anhelan tener una vida así, libre de todas esas cosas? Entonces, el fin de los tiempos para quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús es un buen momento, algo que esperamos con anhelo y deseo que suceda lo más pronto posible mejor. Porque el cielo viene a establecerse en la tierra. Y tú y yo vamos a vivir el resto de nuestra eternidad en la presencia de Dios. Es una imagen poderosa que si tú y yo pensamos en eso, vamos a anhelar estar en esa situación. La victoria que Jesús obtuvo en la cruz, sobre la muerte, sobre el pecado, se va a materializar y va a pasar de ser algo espiritual y se va a convertir en algo tangible, físico, porque vamos a disfrutar de todas esas promesas y todas esas bendiciones que Jesús hizo para nosotros en nuestra vida físicamente. Y no solo vamos a verlas en el plano espiritual. Cuando Jesús vino, caminó entre nosotros y se entregó en la cruz, se entregó como un cordero, actitud apacible, dejó que sus captores hicieran con él lo que quisiera, pero en Apocalipsis Jesús regresa por su iglesia y no regresa como un corderito, regresa como un guerrero, regresa como un león a vencer sobre todos sus adversarios. Y dice esta inscripción en Apocalipsis 19:16 que va a estar en su muslo cuando él venga de regreso: Rey de todos los reyes, Señor de todos los señores. Y esa es la clase de regreso de Jesús que nosotros podemos esperar. Y por eso lo esperamos con anhelo. Porque el Jesús que viene es un Jesús victorioso, que va a poner bajo sus pies a todos sus adversarios y por ende a los nuestros. Entonces, el fin de los tiempos no es algo por lo cual atemorizarse. El fin de los tiempos para quienes hemos decidido hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador es algo que anhelar. Es algo que queremos que suceda. Y algo que a mí me gustó mucho desde que yo empecé a leer la Biblia es que la Biblia narra toda la historia de la humanidad, desde su inicio hasta su final. En Génesis capítulo 1, verso 3, Dios dice que se haga la luz. Y desde ese momento la historia de la humanidad comienza a andar. Y luego en este pasaje que leímos, Apocalipsis 21, verso 6, Dios mismo dice, todo ha terminado. La historia completa de la humanidad, todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder está escrito en la palabra de Dios. Y a mí me encantaba eso porque ya yo sé qué esperar, ya yo sé qué es lo que viene. Por eso siempre en casa decimos, tu futuro es brillante, porque si este es el futuro que me espera, mi futuro siempre es prometedor. Mi futuro siempre es positivo, mi futuro siempre es brillante porque me espera una eternidad en la presencia de Dios, en un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay preocupación, no hay escasez, no hay que trabajar. No hay que trabajar. Pero vamos a estar adorando a Dios por siempre y para siempre y Él va a suplir todo lo necesario. Toda la historia de la humanidad está en la Biblia. Todo está escrito, todo lo que va a suceder. Ahora, cuando yo leo entonces Apocalipsis me lleno de ánimo, porque veo que mi vida tiene un desenlace positivo. No importa lo que esté viviendo hoy, no importa lo que esté pasando, yo sé que hay un futuro brillante y prometedor para mí. Y eso me lo enseña la palabra de Dios. Por eso la actitud normal de una persona que ha puesto su fe en Jesús cuando lee Apocalipsis no tiene que ser miedo. No puede ser temor, tiene que ser esperanza y fe y gozo y alegría por lo que está por venir. Pero al mismo tiempo, Jesús enseña que el reino de Dios no es una cosa solo del futuro. Jesús enseña también que el reino de Dios está disponible
accesible para nosotros hoy. No cuando Él venga, sino hoy mismo. Tú estás sentado ahí, el reino de Dios está accesible para ti. Hoy tú puedes disfrutar de las bondades de ese reino y están a tu alcance. Jesús enseña que si estamos esperando su regreso, la iglesia primitiva, una vez Jesús asciende al cielo y los apóstoles comienzan a extender el mensaje, ellos vivían pensando que Jesús venía mañana. Nadie les dijo que todavía 2000 años después seguimos esperando. Pero ellos pensaban, ese regreso es inminente, es pronto, va a suceder mañana. Y ellos vivían con una espera continua y ferviente de que mañana Jesús puede venir. Quizás muchas veces nosotros perdemos esa expectativa porque ha pasado mucho tiempo, pero amigo, esa esperanza está segura. Lo que Jesús prometió, Él lo va a cumplir, y así como se han cumplido muchísimas profecías de la Biblia, se va a cumplir esta, que es la más importante, porque es la que consuma la historia completa de la humanidad. Pero Jesús entonces nos enseña a cómo vivir en el hoy, a cómo vivir en nuestra realidad actual mientras esperamos su regreso. No se aferren a las cosas de este mundo, dice Jesús. ¿Por qué? Porque viene algo más. No hagan tesoro en esta tierra. ¿Por qué? Porque eso pasa, es temporal. Y viene un cielo nuevo, una tierra nueva que son eternos. Entonces lo que tú hagas aquí no va a trascender a esa nueva realidad. Jesús enseña: todo el que quiera ganar su vida la perderá. Todo el que se enfoque en este plano terrenal y no piense en la eternidad que está por delante, se está perdiendo de la mayor parte de la vida que Dios quiere darle en su presencia. Entonces Jesús nos enseñó a cómo vivir hoy anhelando lo que viene mañana. Y eso es lo que yo quiero enseñarte el día de hoy. Yo quiero enseñarte que es posible vivir el cielo en la tierra. Yo quiero enseñarte que es posible disfrutar de las bondades del reino de Dios hoy, mientras esperamos que Jesús regrese por nosotros. Es totalmente posible vivir el cielo en la tierra. Y en Mateo capítulo 6, Jesús dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Cuándo es eso? Hoy. ¿En qué momento es ese? En el presente. El reino de Dios no es solo una cosa del futuro. El reino de Dios está disponible, accesible para tu vida y para mi vida hoy. Y tú y yo podemos acceder a todo eso que Apocalipsis 21 dice, a una vida mucho mejor que la vida actualmente que tenemos, a través de los principios de ese reino. Cuando tú y yo podemos comenzar a poner en práctica esos principios, estamos trayendo el cielo a la tierra. Existe entonces esta tensión en la Biblia. Una tensión es algo que a veces se va para un lado y a veces se va para el otro. Estamos esperando ansiosamente, deseosamente, el regreso de Jesús. Pero mientras esperamos, queremos disfrutar y anhelamos disfrutar de las bondades del reino de Dios en nuestra vida hoy. No mañana, no cuando Él regrese. Yo quiero y deseo experimentar el reino de Dios en mi vida hoy. Y eso es totalmente posible. Entonces hay 3 etapas del reino de Dios en la Biblia. Etapa número 1, el reino de Dios se acerca. Jesús vino, caminó entre nosotros, se hizo hombre y el reino de Dios se acercó. Mateo capítulo 4 verso 17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. ¿Por qué el reino de Dios está cerca? Porque Jesús estaba aquí. Y Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es su reino. Y Él estando aquí, el reino de Dios se había acercado. Y luego el reino comienza a establecerse. Jesús murió en la cruz, resucitó y su iglesia comienza a establecer el reino de Dios a nuestro alrededor. Cada corazón, cada persona que entrega su vida a Jesús y pone su fe en Él es un nuevo ladrillo del reino de Dios que se sigue construyendo. El reino de Dios se está estableciendo y se está extendiendo desde el momento en el que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Tú y yo somos evidencia de un reino de Dios que se está extendiendo. Tú y yo somos parte de ese reino y ese reino sigue estableciéndose y seguirá estableciéndose hasta su regreso. Y también el reino de Dios se va a establecer permanente y eternamente en un momento de la historia.
Leemos Apocalipsis 21, cielo nuevo, tierra nueva. Jesús viene como victorioso, vencedor por encima de todos sus adversarios a establecer su reino de manera eterna. Y esas son las 3 etapas del reino. Y tú y yo estamos en la intermedia, cuando el reino de Dios está siendo establecido y esperando que termine de ser establecido eternamente. Así que el reino de Dios, amigo, amiga, no es solo una realidad del futuro, es una realidad también del presente. Yo puedo anhelar cielo en la tierra. Yo puedo desear cielo en la tierra. Yo puedo anhelar que el reino de Dios se establezca en mi vida, en mi familia, en mi profesión, en mi carrera, en mi futuro, en todo lo que tengo por delante. Yo puedo anhelar hoy que el reino de Dios sea establecido. Porque Jesús ganó para mí acceso al reino. Entonces el reino de Dios ya está aquí. Pero muchas veces vivimos como si el cielo está allá arriba. Muchas veces vivimos como si el cielo y todo lo que nos pinta Apocalipsis es una realidad muy distante, pero no. Jesús ganó para nosotros acceso a las bondades del reino de Dios para el día de hoy, para tu presente. El cielo entonces ya está aquí. ¿Y sabe dónde está el cielo? En ti y en mí y en todo lo que hemos puesto nuestra fe en Jesús. El cielo está aquí hoy. El cielo está en tu corazón. El cielo está en tu vida. El cielo está en tu mente. El cielo no es solo una realidad distante. El cielo es una realidad presente. Y primera de Pedro, capítulo 2:9, el apóstol Pedro escribe algo que puede llevarnos a entender un poco que también la iglesia en ese momento lo veía de esa manera. Pedro dice: vivan como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí hoy. Tengo mi realidad hoy. Tengo mis situaciones hoy. Tengo mis luchas hoy. Tengo mi presente. Tengo mi entorno. Tengo diferentes circunstancias que me están afectando en mi vida. Pero no soy de aquí. Yo sé que hay promesas. Yo sé que hay cosas buenas que Dios tiene para mi vida. Y puedo anhelar, experimentar el cielo aun cuando en este momento estoy en la tierra. Puedo desear una vida diferente porque pertenezco a un reino diferente. Y Pedro dice: ustedes son pueblo elegido, sacerdotes del rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Está hablando de un grupo de personas que han sido apartadas por Él para disfrutar de las bondades de un reino que Él mismo estableció. Tú y yo podemos anhelar, amigo, amiga, cielo en la tierra. Ahora, esto es lo que sucede en la práctica. Tú y yo reflexionamos en nuestra realidad, pensamos en lo que estamos viviendo y decimos: ¿por qué yo sigo sujeto a las dinámicas de este mundo? ¿Por qué sigo expuesto a los problemas, a la escasez, a la preocupación, a la ansiedad, a las circunstancias de este mundo si tengo un reino distinto, si pertenezco a un reino distinto? ¿Por qué? Podemos preguntarnos: ¿por qué mi vida está tan lejos de parecer todo eso que Apocalipsis dice que va a ser? Donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber ansiedad, no va a haber preocupación. ¿Por qué mi vida no se ve así? Y hay gente que se desanima porque cuando reciben a Jesús en su vida dicen: pero es que nada ha cambiado y pasan los años y las cosas siguen igual. ¿Sabes? Esto es lo que tienes que entender para comenzar a experimentar cielo en la tierra. Muchas veces nuestras decisiones, muchas veces nuestro modo de vivir, muchas veces nuestras actitudes nos mantienen alejados del cielo en la tierra. Muchas veces son esas las cosas que presentan un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Muchas veces somos nosotros el principal impedimento que no nos permite experimentar el cielo en la tierra. Porque Dios quiere que vivamos realidades totalmente diferentes en este lugar. Pero si vivimos en el reino de Dios, tenemos que vivir como si ya estamos en el reino de Dios. Si somos de otro reino, tenemos que actuar como si viviéramos en ese reino ya. Decidir como si viviéramos en ese reino ya. Tenemos actitudes que tenemos que cambiar para vivir como si el cielo ya está en la tierra. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar.
cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestras perspectivas, cambiar nuestros criterios y tomar mejores decisiones basadas en la voluntad de Dios que acerquen el cielo a nuestro presente y nuestra realidad en la tierra. La fe en Jesús, la gracia de Dios, nos da acceso al reino de Dios. Pero escúchame bien, adoptar sus principios, adoptar los principios del reino, nos dan acceso a las promesas de Dios para nuestra vida. Esto puede sonar como una frase sencilla, pero es una frase que si tú puedes comprender profundamente, como un día yo lo comprendí, puedes comenzar a ver cielo en la tierra en muchas áreas de tu vida. La gracia de Dios nos da acceso al reino de Dios. A través de su sacrificio en la cruz, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, tenemos acceso al reino. Pero cuando ponemos en práctica los principios que su palabra nos enseña, los principios que Jesús nos dio el ejemplo a seguir, es allí cuando tú y yo vamos a comenzar a experimentar cielo en la tierra. Es allí cuando tú y yo vamos a comenzar a ver las bondades y las promesas del reino de Dios materializarse en nuestra vida. La gracia te da acceso, pero los principios te dan acceso a la promesa, acceso a las bondades. Y esa realidad de Apocalipsis 21 no es tan lejos como tú piensas, no es tan distante como tú piensas y ni siquiera está necesariamente en el futuro. Dios puede hacer cosas hoy en tu vida para hacerte libre de dolor, para hacerte libre de preocupación, para hacerte libre de ansiedad, para hacerte libre de problemas, para trazar un nuevo camino para tu vida. Si tú comienzas a adoptar los principios del reino, el cielo se va a acercar a la tierra, las bondades del reino de Dios se van a materializar en tu vida, porque estás viviendo como si el cielo ya está aquí. Por eso la salvación es un primer paso nada más. Paso muy importante que cambia la trayectoria de nuestra eternidad. Pero cuando adoptamos los principios que la Biblia nos enseña y comenzamos a vivir una vida mucho más parecida a la vida de Jesús, es allí cuando comenzamos a ver el cielo en la tierra. Porque esta es la verdad, amigo, la gracia de Dios no te hace exento a las consecuencias de tu pecado. Esa es la verdad. Hay gente que se escuda de la gracia de Dios para vivir la vida a su manera. Yo hago lo que yo quiera porque Dios me ama. Yo hago lo que yo quiera porque Dios está a mi favor, ciertamente, pero Dios no te va a librar de la consecuencia. Si tú matas, robas, mientes, si envidias, si eres una persona orgullosa, prepotente, grosera, avara, si eres flojo, si eres mediocre, si eres una persona que engaña a su esposo o esposa, si estafas a tus socios, si maltratas a tus empleados, si eres conflictivo, si eres una persona pretenciosa, ególatra, ¿cómo Dios establece su reino en tu vida? Si todo lo que estás haciendo va en contra de los principios de ese reino, ¿cómo? Tenemos que cambiar nuestra perspectiva y comenzar a vivir como si el cielo ya está en la tierra, como si el reino de Dios ya está aquí, porque el cielo se ha acercado y tú y yo tenemos que comenzar a vivir como si ese cielo ya está aquí. 1 Pedro 2:11 dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Tú y yo queremos hacer lo que queremos hacer. Y la gente dice: dale al cuerpo lo que el cuerpo quiere. ¿Y a dónde te ha llevado eso? ¿Y qué bien ha hecho eso por ti? ¿Y cuál ha sido el resultado? Dios quiere que tú y yo pongamos en práctica los principios de su reino para que podamos ver materializarse las bondades y las promesas de ese reino, no cuando Jesús venga, sino hoy día en mi vida. Es hoy que hemos sido llamados a poner en práctica esos principios para disfrutar del cielo en la tierra hoy, no en el futuro nada más. Pero entonces, ¿qué tiene que cambiar en nosotros para comenzar a experimentar una realidad diferente? Para comenzar a disfrutar de las bondades del reino en nuestra vida. Las decisiones que tomamos, la clase de vida que vivimos, la actitud que tenemos para afrontar diferentes situaciones, nuestra relación con Dios. Son algunas de las cosas que tienen que comenzar a cambiar
para que tú y yo podamos comenzar a vivir el cielo en la tierra. Y por eso mucha gente viene a la iglesia e incluso aceptan a Jesús y dicen, sí, yo le voy a entregar mi vida, yo le voy a entregar mi corazón. Pero ¿qué significa eso? Eso no es una oración, eso no es un momento. Eso no es que yo vine el domingo, levanté la mano y mi vida quedó resuelta y todo cambió de la noche a la mañana solo por eso. Y muchas veces la gente se frustra porque dicen, ¿qué pasó? Yo le entregué mi vida a Jesús, pero no están funcionando las cosas, no están mejorando. No han habido cambios significativos en mi realidad. Sigo lidiando con los mismos problemas en mi matrimonio, en mi familia, en mi salud mental. ¿Por qué no se materializan las promesas de Dios en mi vida? Porque gracia da acceso, pero adoptar los principios te permite experimentar la bondad del reino de Dios en tu vida. Salvación es el primer paso, pero cuando tú y yo adoptamos los principios que Jesús nos enseñó, que la Biblia nos enseña, comenzamos a ver la bondad de ese reino materializarse. Comenzamos a ver cielo en la tierra, en cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces el reino de Dios se establece en nosotros. Y no solo nos abre la puerta, sino que se establece en nosotros, en nuestro corazón, cuando vivimos de acuerdo a esos principios. Y esto es lo que significa eso. Vivir en la tierra como si ya estás en el cielo. Wow, ¿cómo cambiarían las cosas, amigo, amiga, en nuestra vida? Si comenzáramos a vivir en nuestra realidad presente, en la tierra, como si ya eso que Apocalipsis 21 dice que va a suceder, ya hubiese sucedido. Porque usted no va a llegar al cielo nuevo y tierra nueva y va a decir, sí, yo lo voy a montar cacho a mi esposa. Me parece que es una buena idea. Sí, yo voy a beber, emborracharme y manejar a 160 kilómetros por hora por la autopista regional del centro del cielo. Nada va a pasar. Yo voy a ser corrupto, tú sabes, voy a buscarle la vuelta al asunto para tratar de ganarme un dinerito más. No importa si estafa una gente. Eso no lo va a hacer en el cielo, ¿verdad? Porque allá no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber preocupación, no va a haber maldad. Eso no lo puede hacer en el cielo. ¿Por qué lo haces en la tierra entonces? Si Dios quiere darte una vida diferente, tenemos que vivir de manera diferente. Como si el cielo ya está en la tierra. Como si ya estuviésemos allí, en ese lugar, en esa situación. Que Apocalipsis nos dice que está en el futuro. Sí, una parte está en el futuro. Pero hoy el cielo ya está aquí. Y tú y yo tenemos el llamado de vivir como si el cielo ya está en la tierra. Y si tú y yo vivimos así, amigo, amiga, nuestra vida va a cambiar por completo. Todas esas promesas de libertad, de dolor, de preocupación, de ansiedad, todas esas promesas van a comenzar a materializarse en tu vida. Quizás no a la plenitud de esa realidad futura, pero sí vas a comenzar a ver la bondad de Dios en tu vida cuando tú abraces los principios del reino hoy. Entonces las bondades del reino de Dios pueden comenzar a manifestarse en nuestra vida cuando comenzamos a vivir como si ya estuviésemos allá. Esa es nuestra meta. Comenzar a vivir como si el cielo ya está en la tierra. Para experimentar por completo todo lo que Dios quiere darnos, las bondades de ese reino. Y tenemos una inspiración. Tenemos un modelo a seguir. Tenemos a quien trazó el camino y nos enseñó cuál era el modo correcto de hacer las cosas. Y ese alguien es nada más y nada menos que Jesús. Jesús vino a este mundo no solo para rescatarnos de nuestro pecado. Jesús vino a este mundo también para darnos un modelo a seguir. Nosotros tenemos una meta en la vida. Y esa meta no es tener mucho dinero. Esa meta no es ser personas famosas. Esa meta no es simplemente ser personas religiosas que vienen a la iglesia el domingo. Nuestra meta es ser cada día más como Jesús. Porque mientras más me acerco a Jesús, más cerca estoy del reino de Dios. Jesús es el modelo a seguir. Y algo que me encanta de su vida es que Jesús se hizo como nosotros, pero no vivió como nosotros. Jesús vivió de una manera diferente. Jesús estaba entre nosotros, pero no era uno de nosotros. Y tú y yo estamos llamados a ser igual. Tú y yo vivimos en un mundo lleno de corrupción. Tú y yo vivimos en un mundo lleno de egoísmo. Tú y yo vivimos en un mundo lleno de envidia. Tú y yo vivimos en un mundo donde las personas están pisando a los demás para tratar de salir adelante.
Y tú y yo hemos sido llamados a vivir de una manera diferente porque Jesús no vivió así. Jesús, estando en este mundo con los mismos problemas, las mismas tentaciones, las mismas situaciones difíciles a su alrededor, vivió de manera diferente. Y nos inspira hoy a que tú y yo podamos hacer lo mismo. Jesús predicaba sobre el amor, la gracia, la bondad, la generosidad, la paciencia, el servicio a otros, la oración, una relación cercana con Dios, la devoción a Él. De eso predicaba Jesús. Entonces Jesús vivió entre nosotros, pero bajo otros principios. Y ahí es donde está la clave, amigo. En los principios del reino de Dios. Eso es lo que marca la diferencia en tu vida y en la mía. Eso es lo que nos ayuda a experimentar el cielo en la tierra. Es así como tú y yo no solo accedemos al reino, sino que el reino se establece en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, en nuestra profesión. Cuando adoptamos sus principios, ahí el reino pasa de ser una realidad futura a ser una realidad de mi presente. Y mi vida va a cambiar por completo, porque estoy siguiendo el ejemplo de Jesús, que vino a establecer ese reino, no solo físicamente, sino en mi corazón, en mi espíritu. Tú y yo estamos llamados a vivir como si el reino de Dios ya está aquí ya. Ese es nuestro llamado. Y créanme, eso te va a hacer una persona diferente. Eso va a marcar una diferencia en cómo las personas te ven, en cómo perciben tus situaciones, en cómo te ven y cómo se inspiran muchas veces en lo que Dios está haciendo en tu vida. Te permite ser de testimonio para otros. Porque cuando ven los cambios que han sucedido en ti, ellos ven el reino de Dios en ti. Dicen, algo tuvo que haber pasado. Yo estoy viviendo como si el cielo está ya en la tierra. Jesús vino a darnos el ejemplo. Y ese es el ejemplo a seguir. Y mientras tú y yo más conocemos a Jesús, más comprendemos cómo funciona su reino. Hay gente que me dice aquí en la iglesia, yo creo en Dios y sí, yo ahorita estoy abriéndome más a eso de Dios. Ok, pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y usted puede conocer mucho de Dios, pero si usted no conoce a Jesús, no tiene ni idea de qué es el reino de Dios. Porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mientras más conocemos a Jesús, más entendemos cómo funciona su reino. Ahora, mucha gente habla de la gracia de Dios y lo ve como un salvavidas. Y a mí eso me causa un poco de gracia. Porque muchas veces nos metemos en problemas, tomamos malas decisiones, hacemos cosas que no debemos, vivimos de una manera totalmente contraria a esos principios y decimos, Señor, rescátame. Señor, sácame de este hueco. Yo sé que tu gracia puede hacer algo por mí. Ciertamente es así. La gracia de Dios puede hacer mucho por gente necia y terca y pecadora. Claro que sí, lo hizo por mí. Claro que lo puede hacer por ti también. La gracia de Dios puede hacer mucho por ti para rescatarte de tu situación actual. Pero te invito a este ejercicio y vamos a hacerlo juntos un momento. Imagina. Cierra tus ojos e imagina. No sé, vamos a ver si vas a saber lo que voy a decir. Cierra tus ojos e imagina un segundo. Si la gracia de Dios puede hacer mucho por gente necia, terca, orgullosa, pecadora, imagina lo que la gracia de Dios puede hacer por alguien sabio. Imagina lo que la gracia de Dios puede hacer por alguien generoso. Imagina lo que la gracia de Dios puede hacer por alguien paciente. Imagina lo que puedes hacer por alguien que tiene fe. Imagina lo que puede hacer por alguien que da buen testimonio del amor de Dios en su vida. Imagina lo que puede hacer la gracia de Dios por alguien que lo sirve con devoción, con entrega. La gracia de Dios no tiene por qué ser un salvavidas. La gracia de Dios puede ser un impulso adicional. Cuando tú y yo vivimos conforme a los principios del reino de Dios, las cosas buenas de ese reino van a comenzar a materializarse en nuestra vida. Y la gracia de Dios van a ser cosas pequeñas que yo estoy haciendo y lo van a convertir en algo extraordinario. Imagina lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy en tu vida con tus errores, defectos, fallas,
con tu incredulidad. Imagina lo que ha hecho y ahora imagina lo que Dios podría hacer si tú y yo abrazamos y adoptamos los principios de su reino en nuestra vida. Amigo, el cielo es el límite. Yo puedo experimentar el cielo en la tierra cuando abrazo esos principios, y la gracia de Dios hace que eso resulte en algo exponencialmente mayor de lo que yo imaginaba. La gracia de Dios hace que lo poco que yo hago, bueno, se convierta en algo extraordinariamente bueno. Y por eso tú y yo tenemos que apuntar a vivir conforme a esos principios, para vivir vidas extraordinariamente favorecidas. En un año 2025 donde nuestra palabra profética es gracia y favor, tú y yo deberíamos comenzar a adoptar estos principios de reino que Jesús nos enseñó para ver esa gracia multiplicar y crecer exponencialmente lo que estamos haciendo. Porque la gracia de Dios, cuando se encuentra con personas que ponen en práctica estos principios, dan resultados extraordinarios. Y eso es lo que yo quiero ver este año. Yo espero que tú quieras ver algo similar. La gracia de Dios entonces no tiene que ser solo un salvavidas que te rescata de tus malas decisiones y de tus errores. Vivir de acuerdo a los principios de reino, seguir los pasos de Jesús, amplifican todo lo bueno que estás haciendo. Por eso vale la pena apuntarle a eso. Porque Dios va a amplificar las cosas que estás haciendo bien ya y va a sacar de eso resultados extraordinarios. Y Jesús vino a enseñarnos que no solo tenemos que esperar el reino que viene a ser establecido mañana o cuando venga. Podemos vivir de acuerdo a las bondades y con las promesas de ese reino hoy. Está accesible, está disponible. Esa gracia y ese favor, es posible vivir así en nuestra vida hoy. Es posible vivir el cielo en la tierra. No es solo una realidad del futuro. No es solo una profecía que no sabemos cuándo se va a cumplir. No es solo una realidad distante. El reino de Dios es una realidad hoy. Si tú decides abrazar y adoptar sus principios en tu vida. La gracia de Dios nos salva. Jesús nos da el ejemplo, nos inspira, nos enseña y nos da lo necesario para vivir el cielo en la tierra mientras esperamos su regreso. Yo tengo total anhelo y deseo de que Jesús venga por nosotros, totalmente. Y muchas veces se nos puede olvidar que eso es una profecía que se va a cumplir y podemos vivir nuestra vida anhelando muchas cosas, pero Jesús viene por su iglesia. Y eso se va a cumplir. Tanto como se cumplieron otras profecías, esas se van a cumplir también. Y yo tengo expectativa y anhelo de que eso suceda. Pero también quiero vivir el cielo en la tierra hoy. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. La promesa, amigo, amiga, de un reino que se establece no es solo una promesa del futuro. Es una promesa que está vigente, es una promesa que está accesible, es una promesa que está a tu alcance si tú y yo abrazamos los principios de ese reino en nuestra vida. Vamos a acercar el cielo a la tierra, viviendo en la tierra como si estoy en el cielo. Mi vida va a ser diferente, no se va a ver igual a la de los demás porque he adoptado unos principios que no son de aquí. Estoy aquí, pero no soy de aquí. Voy a vivir distinto para ver cosas distintas en mi vida. Las bondades del reino se van a materializar cuando tú y yo abracemos esos principios y veremos el cielo en la tierra hoy en el nombre de Jesús. Te invito a que te pongas de pie conmigo y vamos a orar.
Si este mensaje fue de bendición para ti, recuerda que el primer y más importante paso para crecer en tu fe es entregarle tu vida a Jesús. Igualmente, si algo llamó tu atención en especial a lo largo del mensaje, déjanos un comentario para saberlo. Esperamos verte muy pronto por nuestro canal. Puedes suscribirte si quieres estar al tanto y recibir notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Y si fue de bendición para ti, compártelo con otras personas para que puedan escucharlo también. Nos vemos muy pronto.